Sin lugar a dudas, Cristina Kirchner se viene desempeñando como la gran líder política de las últimas décadas, yo diría desde el retorno de la democracia representativa a la Argentina ya por el 83. Pudo haber sido Néstor Kirchner, pero bueno, la muerte le dejó una mala pasada y le truncó su vida política. Pero el manejo de las masas, el carisma que tiene, la capacidad discursiva, la capacidad de análisis, siempre dentro de la lógica de un partido de lo que hoy es el peronismo, que podríamos llamar neoperonismo, un partido progresista, digamos, nunca ha pretendido nada diferente a eso, ¿sí? Podríamos nombrar a Alfonsín, pero digamos, Alfonsín tenía un buen manejo discursivo, pero con la ley de obediencia de vida y punto final lo fue arruinando, y claramente con abandonar la presidencia y ese acuerdo absolutamente espurio que hizo con Carlos Menem, lo corrió de cualquier protagonismo político, más allá de algunos radicales, digamos, ¿no? Igualmente después de eso se mandó a guardar a su casa, nunca más volvió a la política. Obviamente, ¿quién es el otro líder, el primer líder, el creador del peronismo? Es Juan Domingo Perón. Y nos interesa ver, hacer una comparación mínima entre el peronismo de Perón, si bien Perón hay Perón de varias épocas, pero hay una matriz fundamental que es la que funda Juan Domingo Perón desde su Secretaría de Trabajo y Previsión Social y luego como presidente. Tiene que quedar claro que Perón fue profundamente anticomunista. Y para eso lo que tenemos es claramente su discurso el 25 de agosto, la prueba contundente, que casi ningún peronista reconoce, quiere reconocerlo, tienen absolutamente escondido, es el discurso en agosto de 1944 en la Bolsa de Comercio. ¿Qué hace Perón ese discurso? Un discurso para la burguesía. Intenta explicarle a la burguesía, muchachos, tienen que confiar en mí, porque si no, las masas en aquel momento estaban corridas fuertemente, los sindicatos peronistas, comunistas, perdón, eran muy fuertes, y sindicatos socialistas que no llegaban a tener una posición tan radicalizada. El peronismo de aquel momento después se termina aliando con la derecha, ¿no? Bueno, en esos vaivenes permanentes del peronismo. El peronismo era devoto de lo que fue el estalinismo, que hablaba del socialismo de un mismo país, que tenía la política hacia el tercer mundo de aliarse con la burguesía, porque hacía falta primero una revolución, una transformación capitalista de los países dependientes, ¿no? Y luego, más adelante, se vería la posible revolución socialista. Bueno, en ese discurso estaba, para no irme por las ramas, le explica claramente a la burguesía, el discurso en la Bolsa de Comercio, la burguesía, la fundamental burguesía agraria, parte de la burguesía industrial también, yo soy el reaseguro de que las masas obreras no se vuelquen más hacia el comunismo y al contrario, se vengan a nuestra posición, que es una posición que si bien claramente tenemos que mejorar las condiciones de vida del trabajador, aumentando salario, generando toda una serie de condiciones, vivienda, condiciones de trabajo, que es lo que efectivamente fue haciendo cuando era secretario y después cuando fue presidente. ¿Sí? Pero esa es la manera de tener a la masa obrera claramente no comprometida con ninguna clase de revolución. La vamos a tener siempre de este lado. Claro, de alguna manera le estaba diciendo a la burguesía, bueno, ustedes tienen que ceder un poquito. Bueno, no los convenció. Y esto es lo interesante también, ver la relación entre peronismo y burguesía, porque eso nos va a marcar el derrotero del país. Desde el 45 hasta, como hemos titulado este video, hasta San José 1111, que es el lugar donde está detenida hoy en día Cristina. En aquel momento, ya antes de ser presidente, la burguesía lo escuchó, pero evidentemente no confió, porque después fue
el principal enemigo hasta que logró derrocarlo junto con la embajada norteamericana, ¿sí? Los intereses extranjeros. No confiaba en Perón. ¿Por qué? Porque no soportaba que le cambiara las reglas de juego. ¿Sí? Argentina ya venía, como América Latina, venía en un proceso de transformación que no había iniciado el peronismo, ¿sí? Lo había iniciado sectores de la derecha, algún modelo de modernización y de sustitución, de creación de industria para sustituir importaciones. ¿Sí? Perón lo que hizo fue potenciar fuertemente eso y transformó un país semicolonial, fundamentalmente agrario, en un país a ritmo de lo que eran los países latinoamericanos más desarrollados de aquel momento, un país mucho más industrializado con una masa de clase obrera sumamente importante. ¿Sí? Para esto nacionalizó el comercio exterior, para lo cual creó el IAPI, nacionalizó ferrocarriles, creó la marina mercante, fundamental, digo, Argentina era un exportador de granos, y la industria, como siempre, abasteciendo el mercado interno. Era fundamental poder coordinar, controlar el comercio exterior desde el Estado. Dio una serie de mejoras a la clase obrera, le quitó todos con distintos tipos de métodos, la mayor parte de ellos no espurios. Nosotros tenemos un video al respecto de cómo el peronismo le cooptó todos los sindicatos al comunismo y al socialismo, aunque muchos sindicatos socialistas se terminaron aliando al peronismo y terminó cooptando todos los sindicatos, ¿no? Es lo que le ofrecía a la burguesía, justamente. Y de hecho aseguró que la clase obrera, a partir de Perón, la clase obrera nunca más fue masivamente de izquierda, nunca jamás hasta el día de hoy. Bueno, hoy está totalmente perdida y mucho más con los dirigentes que tenemos. Ahora bien, creó un país claramente diferente y creó unas estructuras. Esto es también lo interesante. Creó unas estructuras tan fuertes, tan sólidas, que hasta el día de hoy el Peluca Milei todavía está desarmándolas, ¿sí? La dictadura es un primer desarme. El peronista Carlos Menem, donde la mayor parte del peronismo estuvo atrás de Carlos Menem, deshizo lo que ellos decían ser, que eran peronistas, ¿sí? Después vino Macri, y ahora el Peluca con una agresividad y todos suponemos que le va a durar bastante poco, pero con una decisión que ojalá lo tuviera el progresismo y ni que hablar de la izquierda, digamos, ¿no? Hoy la izquierda, los trotskismos directamente es el furgón de cola del peronismo, ¿no? Con Miriam Bregman a la cabeza, digamos. El trotskismo siempre ha sido un partido sectario, siempre ha sido un partido que siempre detuvo cualquier clase de revolución, porque el único objetivo del trotskismo es construir su propio partido, y nada más que eso. Miriam Bregman lo que logró, y todo el resto de los dirigentes trotskistas atrás, lo que logró ha sido, hoy ha quedado claro, digamos, ¿no? Ha quedado claro en estos días, furgón de cola del peronismo. E incluso el furgón de cola en estas políticas de la diversidad que tiene este neoperonismo. Ahora bien, la derecha hizo de todo para derrocarlo a Perón, más allá de que buena parte de los negocios siempre prosperaron durante el peronismo, los negocios de la burguesía siempre prosperaron, ¿sí? Entonces, esto también demuestra que no es solo una cuestión de mercado de negocio, no es solo una cuestión económica. Hay un odio de piel, pero ¿por qué está eso? Porque el peronismo impuso regulaciones, ¿sí? Y regulaciones basadas en estructuras con mucha fortaleza institucional. Eso es lo que hizo Perón. Entonces, la burguesía no podía jugar su juego, tenía que jugar su juego con las reglas que le imponía el Estado, y eso es lo que no acepta ninguna burguesía de país latinoamericano, salvo la brasilera. Por eso Brasil es otra cosa y por eso Brasil es un país líder de los BRICS. Hoy en día, porque tiene una burguesía industrial muy fuerte, un país terriblemente desigual, con unos niveles de pobreza impresionantes, ¿sí? Pero son tantos, tiene tanta cantidad de población, es equivalente a India, tiene tanta cantidad de población que le permite poder tener
una burguesía industrial y atrás de ello el resto de las burguesías medianamente consolidada y que le permite tener un mercado interno muy fuerte, además de una política de exportación muy amplia. Y que la burguesía se ha mantenido siempre. La burguesía argentina no, siempre la burguesía argentina es lo que Wunderfrank podríamos definir, no nos vamos a poner a discutir en términos, una lumpenburguesía. Ustedes veamos que la burguesía industrial argentina, además del empate hegemónico que siempre se viene hablando entre burguesía agraria, burguesía industrial, la burguesía industrial, cuando aparecen estas políticas del carry trade, ¿sí? Que los gobiernos de la derecha siempre vienen apareciendo, siempre ha estado dispuesta a dejar de ser de burguesía industrial para pasar a ser burguesía importadora. Y económicamente le va bien. ¿Sí? Eso implica que muchos pequeños y medianos empresarios tienen que cerrar, porque una minoría tiene la capacidad de transformarse en burguesía productora a burguesía importadora, productora para el mercado interno, fundamentalmente, ¿no? O también lo que estamos viendo hoy en día es que, y lo que vimos siempre con estos gobiernos de derecha, cada vez que se achica el mercado interno, hasta un determinado punto, hasta le conviene o le resulta equivalente porque produce menos, pero el nivel de distribución de la riqueza es tan alto porque el nivel de inflación, el Peluca Milei lo hizo de un saque el primer mes, ¿sí? Hasta el día de hoy, en términos reales, tenemos una devaluación de por lo menos el 200%, ¿sí? Los salarios, más allá de lo que indican los indicadores incluso del progresismo, no llegan ni por asomo, ni los privados ni los estatales están casi congelados. Vale la pena hablar de los dos gremios estatales que tenemos, UPCN y ATE, ¿qué hacen? Nada. ATE se preocupa por la neolengua y UPCN directamente pacta con el gobierno, ha pactado que en este año y medio tuvimos un 3% de aumento salarial. Entonces, ahora, esta burguesía argentina, burguesía agraria, burguesía industrial, odia profundamente al peronismo, más allá de que muchas veces ha hecho acuerdos y se ha beneficiado con el kirchnerismo en un principio, ha hecho acuerdos, pero terminan derrocando siempre al peronismo. Y en las últimas décadas vamos viendo cómo cada vez más la burguesía, a partir de sus ideólogos de derecha, hoy en día cada vez más inquistados en el sistema judicial, que dominan completamente los medios de comunicación, a pesar de que el peronismo tiene bastantes medios de comunicación, pero claramente los medios masivos. Bueno, ahí habla de una inoperancia del peronismo, porque tiene muchos medios de comunicación, pero nunca han sabido contrarrestar. Ni que hablar de la vergüenza de Cristina Kirchner con la ley de medios. Se creía que el poder real se la iba a dejar que esa ley de medios prospere, más allá de que le costó trabajo, pero logró sacarla por el Congreso, en un nivel de ingenuidad impresionante, y como siempre jugó con las reglas de juego del sistema, el peronismo aceptó todo, bueno, así la perdieron, digamos, ¿no? Ahora bien, esta es otra diferencia, y ahora vamos a ver, es importante ver las diferencias entre el peronismo del primer Perón y este neoperonismo, digamos. Tiene bastante poco que ver, más allá de la discursividad y más allá de la iconografía hacia Juan Domingo Perón y, y Evita, el neoperonismo kirchnerista. Hay un muy pequeño sector del peronismo que dice que Cristina no es peronista. El tema es que todo el peronismo lo acepta como peronista, así como todo el peronismo, un sector un poquito más grande en aquel momento, aceptó a Menem como peronista. Digamos. Hoy nadie puede negar que el gobierno de Menem fue un gobierno peronista. Es que como el peronismo es un movimiento, tiene esta capacidad de tener expresiones de extrema izquierda, como los montoneros, como la FARC, como la FAP, o expresiones de extrema derecha, como el menemismo. Y todos son peronistas. Es una característica en general de estos partidos llamados populistas. Populistas en un sentido técnico del término, no peyorativo, porque en Argentina el término populista es un término muy peyorativo, que ha sido impuesto así por la derecha que maneja los medios y que maneja buena parte de la formación de sentido, ¿no? Con sus intelectuales. Decía, este neoperonismo kirchnerista dista bastante de lo que fue claramente las medidas de gobierno del primer gobierno, e incluso el segundo periodo de Perón, que ya
abandonó parte de sus banderas, pero ya había conformado las estructuras esenciales que cambiaban el Estado y cambiaban en parte las reglas de la economía. Primero y antes que nada, recordemos que Macri asume en diciembre. Para febrero había tirado abajo todas las medidas que habían hecho Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Necesitó 2 meses, encima gracias a los decretos de necesidad de urgencia que en 12 años de gobierno del neoperonismo kirchnerista no fueron capaces de anularlo. Eso fue parte del acuerdo espurio entre Menem y el radicalismo de Alfonsín. ¿Sí? A los 2 meses de gobernar, Macri no quedaba en pie ninguna de las estructuras que había ideado el neoperonismo kirchnerista. ¿Y qué había ideado el neoperonismo peronista? Básicamente, prebendas. Prebendas hacia los desocupados. La tasa de desocupación bajó, pero en 12 años bajó muy poco. Los niveles de pobreza bajaron, pero realmente bajaron muy pocos. Y los planes, entre otras cosas, los planes, bueno, en términos de los medios de comunicación no lograron cambiar absolutamente nada, ¿sí? Ni bien asume la derecha y mucho más le cambian el nombre a Inca y nunca más fueron capaces de cambiarlo, cambiaron la lógica. Paca a paca lo fueron destruyendo. Un canal que dentro de la lógica del progresismo era interesante, comparado con lo que es la historia de la televisión argentina, era un canal claramente interesante. ¿Sí? Pero básicamente lo que hizo fue consolidar los planes a los desocupados. Un plan a desocupado tiene que ser un plan temporal, porque el objetivo tiene que ser que no haya ocupación. En términos de la lógica peronista, que lo único que quiere es consolidar un capitalismo con cierta regulación del Estado, con que la torta no se la lleve mayoritariamente la burguesía, sino que haya una proporción, que eso más o menos se dio, 52% para la clase trabajadora, 48% para la burguesía. Pero bueno, hasta ahí, ese es su límite, no pretende nunca más. Aparte, Cristina cada vez que hace un discurso dice, yo soy procapitalista, que a nadie se le ocurra que nosotros vamos por el socialismo, ni nada que se le parezca. ¿Sí? Está clarísimo cuáles son los objetivos. Y yo lo intento analizar dentro de su propia lógica, no le voy a estar criticando, no sos socialista, entonces no vales. Más allá de la opinión que tenemos en este canal, digamos, ¿no? No logró consolidar y los planes a desocupados estructuralmente no modificaron nada. Lo único que hizo fue darle prebendas a gente que estaba en condiciones terribles, ¿sí? Condiciones terribles gracias a la dictadura, al gobierno de Alfonsín, al gobierno de Menem, ¿sí? Que no cambiaron. Esas condiciones estructurales no la cambiaron. ¿Mejoraron los ingresos de la clase obrera? Sí. ¿Mejoraron o fueron eliminando la capacidad ociosa que tenía la industria? Sí, pero no crearon un mercado que fuera duradero, ¿sí? Porque Macri, con su política económica, con su deuda externa, con su liquidación, con su redistribución de los ingresos, lo liquidó en muy poco tiempo todas esas mejoras que había tenido la clase trabajadora. Luego de esa desmejora de Macri y luego de que Cristina volviera al gobierno con Alberto Fernández, porque hay algo que los peronistas se olvidan, digamos, y es que el gobierno peronista de Alberto Fernández es el gobierno de Alberto Fernández. Primero, Alberto Fernández lo puso, Cristina fue quien lo puso ahí, y Cristina fue la vicepresidenta. Recordemos el poder que tuvo el vicepresidente Cobos en el gobierno de Cristina. Bueno, Cristina no le hizo nada, no le mojó la oreja ni una sola vez a Alberto Fernández. Lo único que hizo fue dejar de hablarle. Alberto Fernández hizo y deshizo como quiso, lo único que hizo fue arreglar por la inoperancia todo el tiempo con la burguesía, y la burguesía argentina hizo lo que quiso durante el gobierno de Alberto Fernández. De hecho, no mejoraron ninguno de los niveles, ninguno de los valores que podían devolver cierto ingreso a la clase trabajadora. Y cuando vino, y gracias a ese gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, gracias a la inoperancia y gracias al gran lavado de cerebro que se viene haciendo desde la dictadura, no en vano son enorme cantidad de desaparecidos, no me voy a poner a discutir acá la cantidad, porque la verdad que eso es relevante, lo que sí fue un genocidio impresionante, ¿sí?
y tuvo un éxito rotundo. Como siempre decimos en el canal, la dictadura argentina tuvo un éxito rotundo porque cambió el perfil de la Argentina en términos políticos, en términos culturales y en términos económicos. Ningún gobierno que vino después fue capaz de ir para atrás. ¿Sí? El peronismo hizo grandes mejoras, pero mejoras que fueron retoques y nada más que retoques. Vuelvo a decir, los cambios de estructura que hizo Perón, hasta el día de hoy, todavía Milei los está desarmando. ¿Sí? Ahora está en boga el tema de YPF. Se habla de que el kirchnerismo restatizó YPF. El kirchnerismo no restatizó YPF, solo compró el 51% de las acciones. Sigue siendo una empresa de acciones, una empresa claramente capitalista de acciones que el Estado maneja el 51%. Entonces puede tomar decisiones. ¿Sí? Lo que sí volvió a ser estatal es la administración de las jubilaciones. La administración de las jubilaciones privadas es un desastre absolutamente en todos lados, si no, pregúntenle a los jubilados chilenos. Pero las jubilaciones durante el kirchnerismo siguieron siendo una miseria, mejor que con el menemismo, pero veníamos de un nivel tan bajo que cualquier mínimo aumento lo mejoraba, pero siguieron siendo una miseria. Digo, lo que está haciendo Milei es terrible con los jubilados, pero digamos que no es que le bajó el sueldo de los jubilados 10 veces. No, más o menos se lo mantuvo un tanto congeladito, dio un aumento mínimo y ya está. Y los jubilados están absolutamente por el piso, están por debajo del subsuelo. ¿Por qué? Porque ya venían por el piso durante el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Entonces vamos viendo que las diferencias del neoperonismo kirchnerista con el gobierno de Perón, el gobierno capitalista, fuertemente anticomunista de Perón, son abismales. ¿Sí? Y el otro hecho nuevo del kirchnerismo es su defensa acérrima y su promoción con una cantidad de dinero infernal de la política de las diversidades, ¿sí? Generando una industria de la falsa denuncia, como largamente venimos hablando acá, una industria de la cancelación, ¿sí? Y con una cantidad de recursos políticos, recursos culturales y recursos financieros y económicos impresionantes, digamos. Una política que no tenía, se supone que el tronco fundamental del peronismo es la clase obrera, una política que no tenía absolutamente nada que ver con la lógica de la clase obrera. Es más, lo que generó, como siempre decimos, es justamente un conflicto interno a las clases de abajo, por llamarlas, a la gran masa de clases trabajadoras. ¿Sí? En eso fue exitosísimo, ¿no? Aplicó la lógica del Partido Demócrata, que la desparramó por Occidente, no hizo falta una revolución de color, porque entre el neoperonismo kirchnerista y la izquierda llevaron adelante esa revolución pacífica de color, digamos, ¿no? Intentaron lavar el cerebro a todo el mundo. Y lo que sí hubo un lavado de cerebro, que como dije lo inició la dictadura, una derechización de todas las masas populares y una despreocupación por lo que es el destino del país y una capacidad de entender qué son las cosas que están pasando. Si no, no se puede explicar que Milei gane. Cualquiera que tiene, no 2 dedos de frente, medio dedo de frente, sabe, simplemente no porque sea más inteligente, porque se preocupa tiene algún interés en entender la política, hay una despolitización absoluta de la sociedad, podía claramente saber lo que iba a hacer Milei. Sin embargo, lo votaron las clases populares a Milei. ¿Sí? Y lo otro que claramente cambió gracias a esta política neoperonista, al lavado de cerebro desde la dictadura, a la derechización de la sociedad y esta incapacidad o este desinterés absoluto del neoperonismo kirchnerista por recuperar a la clase trabajadora. De hecho, la clase trabajadora se la dejó a los burócratas, hizo ahí unas escaramuzas de peleo, pero nunca fue capaz de arrebatárselo, digamos, ¿sí? Siendo presidente, ¿cómo es que no podés? Digo, si no tenés la capacidad, como la tuvo Perón, de generar unos sindicatos que reivindiquen la identidad de la clase, bueno, retírate. Si tu identidad es, si tu columna vertebral es la clase trabajadora y no tenés la capacidad de quitar a esos burócratas, por llamarlos en términos leves,
de buena parte de los sindicatos, la mayor parte de los sindicatos. Estamos viendo hoy lo que es la actuación de la CGT. Antes les hablaba de UPCN, igualmente el sindicato que dice ser progresista, está en otra, totalmente en otra. Sigue añorando las políticas de cancelación y falsa denuncia, es lo único que lleva adelante. Bueno, ¿cómo puede ser? Eso se gesta durante el neoperonismo kirchnerista, ¿sí? Entonces decía, digo, si no sos capaz de reincorporar a la clase trabajadora como columna vertebral del peronismo, dedicate a otra cosa, ¿sí? Tanto es así que lo vimos. A Perón lo meten preso y tiene un 17 de octubre. ¿Y quién se moviliza? Fundamentalmente las masas trabajadoras. Berizo es el kilómetro cero del movimiento peronista. Ahí se organiza a partir de Cipriano Reyes, que después a Cipriano Reyes lo defenestran, lo meten preso, el propio Perón. Por eso fue la lógica. ¿Por qué? Porque Cipriano Reyes quería avanzar, digamos. Perón dijo, no, pará, calmate, flaco. Acá la política respecto de los trabajadores la dicto yo. Le doy mucho, pero pará, hasta ahí. ¿Sí? Lo mismo hizo con Mercante, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Las masas trabajadoras se movilizaron fuertemente y ahí sí, qué quilombo se va a armar, se cumplió fehacientemente, pero las masas laburantes. Hoy en día, ¿quiénes se movilizaron? Y básicamente sectores de la pequeña burguesía, ni el propio movimiento peronista se movilizó cuando la pusieron presa a Cristina. Además está a decir que la prisión de Cristina es una prisión con un contenido absolutamente político, digamos, ¿no? Porque claramente la justicia, como dije, la justicia argentina hoy en día está absolutamente manejada por el poder real, ¿sí? No tiene ni pies ni cabeza la condena a Cristina. No me voy a poner a discutir quién es corrupto y quién no, digamos. Claramente en las sociedades con poder es muy difícil. El sistema está todo creado para que se instale la corrupción, con lo cual quiero decir que nadie se salva, ¿sí? Pero fíjense que la derecha logró construir esto de que la única corrupta es Cristina. Todo lo demás, nadie es corrupto, ¿no? De Milei sabemos lo del Libra y no pasa nada. No pasa nada con lo del Libra de Milei. Macri ni que hablar. Digo, ya desde la panza de la madre era corrupto, digamos, ¿no? Millones de juicios, como está arreglado con toda la justicia, zafa de todos. Pero eso que logra instalar la derecha, que nunca pudo desarmar el neoperonismo kirchnerista, de que la única corrupta es Cristina, habla justamente del poder terrible que tiene la derecha. Y otra característica del neoperonismo kirchnerista, digo, Perón luchaba contra aquellos que consideraba, no sus adversarios, Perón tenía claro que eran enemigos, ¿sí? En términos de política, y cuando hay diferencias importantes en términos de proyectos, son enemigos, no son adversarios. Para el neoperonismo kirchnerista y para todos sus militantes e ideólogos, son adversarios. Milei es un adversario. Ahora, fíjense cuál es la actitud hoy en día. Antes las masas trabajadoras ocupaban la plaza, llevaban adelante, tenían un líder que los conducía a tal punto, pero las masas trabajadoras se jugaban por Perón. ¿Sí? Bueno, pero perdón, estábamos en la movilización de Cristina. Se movilizaron un montón, muchísimos, cientos de miles. ¿Para qué? Una movilización pacífica, orgulloso de que fue una movilización pacífica. Ninguna movilización pacífica logró cambiar absolutamente nada. Con esto no estoy diciendo que tengan que salir a los tiros, pero digo, una movilización pacífica, ¿por qué? Porque el neoperonismo kirchnerista, su otra lógica es ser políticamente correcto. Y por eso el peluca Milei se lo lleva por delante, porque peluca Milei es políticamente incorrecto, pero por derecha. Quien es políticamente correcto habitualmente es la derecha, ¿sí? La izquierda o cualquiera que quiera cambiar, o el populismo, siempre Perón fue políticamente incorrecto, si no, no podía hacer todos los cambios que generó. Dentro de la lógica del capitalismo, no cambió, volvamos a decir, no cambió el capitalismo, no cambió de régimen, cambió las características del capitalismo. ¿Sí? Y tiene miedo. Bueno, ¿por qué? Porque el wokismo es políticamente correcto. Es la lógica del wokismo que invadió absolutamente los principios
del wokismo invadió absolutamente la política progresista, no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Lo vimos a Evo Morales, que hizo algunos cambios más, pero ni bien le pusieron, no, flaco, vos no seguís más, el tipo se rajó. Ni que hablar de Correa, que puso a su segundo y lo traicionó al primer día que fue de gobierno, y no pudo hacer nada, digamos, una payasada total. Bueno, Lula, que surge como un líder con ciertas políticas socialistas, metalúrgico, obrero, para llegar al gobierno tuvo que transar cada vez más y llega al gobierno recién cuando se alía con la burguesía, hasta el día de hoy. Bueno, el día de hoy ya directamente no está de más recordar que fue el único de los BRICS que vetó la entrada de Venezuela. Sí, Venezuela tiene millones de problemas con Maduro, pero que un país latinoamericano vete la entrada de Venezuela a los BRICS, que lo hubiera ayudado a mejorar bastante, habla de quién es Lula, digamos, ¿no? Pero bueno, como dije, Lula, la estructura brasilera es totalmente otra. Entonces, ¿qué pasó? Fue una gran movilización, pero no cambiaron absolutamente nada. No había intención de cambiar nada, a pesar de qué quilombo se va a armar. No se armó ningún quilombo, porque no había intención de armar ningún quilombo. ¿Cómo puede ser que se acate las decisiones de esta justicia que de justicia del sistema judicial no tiene absolutamente nada porque hacen lo que quieren? No se atienen. El sistema judicial tiene unas normas, la Constitución primero y después las leyes. Bueno, vemos claramente una Corte Suprema con 3 miembros. ¿Qué hizo los 4 años del kirchnerismo con Alberto y Cristina gobernando el país para modificar eso? Hay que cambiar la estructura jurídica. Lo decían, no hicieron nada, absolutamente nada. Bueno, hoy tuvieron de su propia medicina, lamentablemente. Pero lo que sí logró este proceso, y yo creo que acá se equivocó la derecha, y no creo que Milei no sé hasta dónde participó. Bueno, hay algunas hipótesis que en realidad hay una jugada de ciertos sectores del mileísmo que, como quieren darle el indulto a los militares, a los genocidas que están presos, le podría servir como, bueno, le damos el indulto a los militares y le damos el indulto a Cristina. Yo la he escuchado, me la han comunicado. Me parece un tanto descabellada, pero bueno, la verdad que en Argentina de las últimas décadas puede pasar muchas cosas. Decía, entonces, ¿qué ha pasado con esta movilización? No han logrado cambiar para nada la instancia jurídica de Cristina, incluso hasta los fiscales y el juez le dio condiciones de encarcelamiento domiciliario mucho más dura que la que tienen los propios genocidas. Pero sí lo que ha logrado es catapultarla nuevamente a Cristina como la gran líder de las masas populares, clase media, digamos. El neoperonismo kirchnerista tiene una importante cantidad de clase media que nunca lo había tenido el peronismo, digamos, ¿no? Nunca lo había tenido en esta proporción. ¿Sí? La CGT no movilizó. El propio peronismo, las estructuras dirigentes del peronismo no movilizaron. Pero sin embargo, la lograron catapultar de nuevo, ya venía trabajando en eso, ¿sí? Tanto es así que por 15 días Milei no existía. Milei, nadie sabía nada de Milei, del único que se hablaba era de Cristina, y yo estoy seguro que Milei estaba caminando por las paredes y por el techo, pues no puede soportar, por el nivel de histrionismo y esquizofrenia, no puede soportar no ser el protagonista permanente las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Sí, sin embargo, lo borró del mapa, recién ahora está volviendo a aparecer, pero ayer vino Lula, se reunió con Cristina, otra vez Cristina en la primera plana, digamos, ¿no? Pero parecía que las internas del peronismo, creadas por la propia Cámpora y Cristina, se encauzaban, pero parece que no están así. En la provincia de Buenos Aires se viene el cierre de lista y todavía no hay acuerdo de ninguna clase. El masismo por un lado, la Cámpora con Máximo Kirchner y Cristina, quien le dice a Máximo lo que tiene que hacer, y Kicillof cada vez por lados parecidos, por lados distintos, a ver si se terminan. Yo creo que se van a terminar haciendo algún tipo de acuerdo, pero un acuerdo atado con alambre, ¿sí? No
creo que vaya a modificar demasiado las estructuras, la capacidad de daño que pueda tener el peronismo. Y de hecho, uno escucha a todos los comunicadores bien del neoperonismo kirchnerista y tienen miedo, piensan que hasta puede ganar la derecha liderada por Milei en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es algo absolutamente inconcebible. Con la miseria que ha creado este tipo, solo con mantener esta baja tasa de inflación absolutamente ficticia, porque el día que la olla se destape se va todo al diablo, pero ni que hablar de 2001, infinitamente peor, ¿sí? Y sin embargo, la intelectualidad del neoperonismo kirchnerista cree que no está difícil la cosa, está difícil. Bueno, imagínense lo mal que viene haciendo las cosas el neoperonismo, ¿no? Para que hasta sus propios ideólogos crean que va a estar muy difícil y que no saben si van a poder ganar en la elección en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la elección del 2023 fue una vergüenza y un fracaso total. Perdieron buena parte de las provincias y luego muchas de las provincias se le dieron vueltas y se asociaron con Milei. ¿Sí? En síntesis, y para cerrar hablando un poco de la derecha. El odio que le tiene la derecha al peronismo, al neoperonismo, que no fue capaz de modificar nada de manera medianamente eficaz y duradero, ¿sí? Por eso hablamos de parches. Ahora, fíjense lo corrido a la derecha y extrema derecha que está la burguesía argentina, que esas mínimas regulaciones que le impuso el kirchnerismo no las aceptó nunca. Perón modificó más fuertemente, a pesar de que a la burguesía argentina no le fue nada mal. Sin embargo, no soportaba. ¿Por qué? Porque la burguesía argentina, vuelvo a decir, lo único que quiere es manejar absolutamente a su piacere todas las reglas de juego, incluso imponiendo políticas que van en su propia contra, como lo fue el menemismo, cuando explota con De la Rúa, explotó porque era un sistema absolutamente inviable para la acumulación capitalista. ¿Sí? Porque llevó al extremo la acumulación capital-trabajo a favor del capital. Si la lleva a favor del capital, el trabajo, digo, no solo se muere de hambre, sino que no tiene que consumir. ¿A quién le compra? Y las capacidades de exportación de Argentina son limitadas. Lo único que hay una reprimarización, pero son limitadas porque encima dependen de los precios que Argentina no maneja, de los precios de los commodities que Argentina no maneja. ¿Sí? Incluso miremos ahora lo que está haciendo Milei hablando casi a favor del fallo de la jueza de Nueva York para que Argentina le regale el 51% de las acciones a los fondos buitres. Si se está sosteniendo con algo el gobierno argentino es gracias a los ingresos de YPF, gracias a los ingresos de Vaca Muerta y que se proyectan como el gran ingreso de dólares, ¿sí? Bueno, o sea, se tiran permanentemente la derecha argentina, la burguesía argentina. Claro, lo que pasa es que tiene un poder omnímodo y obviamente se lleva toda la parte de la torta, pero si la dejamos hacer a gusto y piacere, se bombardean sus propios pies, ¿sí? Porque la voracidad que tienen en todos los planos es tan ilimitada que no son capaces de construir un capitalismo sustentable en términos de capitalistas. Esa es la gran diferencia con la burguesía brasilera, que tuvo el pecado de llamar a Bolsonaro, pero después lo echó. Y la diferencia con las burguesías de los países desarrollados, que hoy en día están en crisis porque Occidente está en crisis, digamos, ¿no? Así que realmente el futuro es difícil, es más que difícil. Sí va a pasar, en esto lo viene diciendo, porque Cristina no es ninguna tonta, que Milei se cae solo, bueno, pero no se trata de seguir esperando, porque mientras seguimos esperando la capacidad de daño que está teniendo es infernal, ¿sí? Y si no le llega a ir mal en las próximas elecciones, si le llega a ir medianamente bien al gobierno, bueno, como todos dicen, se viene, lo dice el propio gobierno, lo fue diciendo, reforma previsional, reforma laboral y reforma financiera, de tal manera de
consolidar unos niveles de explotación absolutos hacia las masas trabajadoras y las masas populares. ¿Eso a qué va a llevar? Va a llevar al socavamiento total de la lógica de acumulación capitalista. ¿Sí? Salvo que logre, pero para eso necesita una gran cantidad de recursos y una gran cantidad de políticas económicas que no está haciendo, porque básicamente lo único que le interesa es el carry trade. Con el ministro que tiene, lo único que le interesa es el carry trade, que ya está empezando ya se fue JP Morgan y está recomendando a sus clientes que se vayan de Argentina porque las cosas no están funcionando. El carry trade, ya sabemos, tiene un principio y un final, no es infinito. ¿Sí? Pero bueno, si llegan a lograr imponer esas reformas, otra que Perú, se dicen que nos va a aparecer, Perú va a ser un paraíso al lado nuestro. ¿Sí? Eso no es viable. Va a ser viable en la medida que puedan consolidar alguna economía externa de exportación, de agropecuaria, recursos energéticos e hidrocarburos, pero para una pequeñísima porción de la población. ¿Sí? El resto vamos a quedar en la miseria total y absoluta, mendigando y sin ninguna clase de derechos como trabajadores. Lamentablemente, nadie está a la altura para frenar esto. Esto se cae solo, pero ¿qué pasa cuando se cae? ¿Qué viene después? Bueno, esta es la gran incógnita. Lo que yo quería presentar hoy es esto, la incapacidad del kirchnerismo, del neoperonismo, de lograr algún cambio mínimamente estable, mínimamente durable. Iban a estar fuertemente bombardeados por la derecha, no quedaba dudas. Jugaron en las reglas de la corrección política, con lo cual, como la derecha no tiene corrección política, y lo ha demostrado, siempre pierden. Ha entregado el poder, claramente. Nunca logró generar en las masas populares una conciencia y un conocimiento de los procesos. Siempre la derecha le ha ganado la jugada en términos ideológicos, en términos de construcción de hegemonía, siempre le ha ganado la jugada. Pero bueno, a pesar de eso, volvemos a hablar de una Santa Cristina. Santa Cristina revive porque no deja de cometer errores la derecha. Yo estoy seguro que esto fue un error de la derecha. No lo calculó, revivió el peronismo. Lo que pasa es que el peronismo también va en contra suyo por sus terribles diferencias internas, digamos, ¿no? Es la primera vez, creo, en la historia que se ve un peronismo que no tiene esa avidez de poder que siempre tuvo y que siempre tuvo esa capacidad de sobreponerse a los problemas y lograr conquistar el poder. Hoy en día parece que no lo quiere. ¿Sí? Por lo tanto, es una incógnita nuestro futuro, no es nada bueno, cualquiera de las cosas que ocurran no es nada bueno, porque volver hacia atrás las reformas importantes que viene haciendo Milei no es nada fácil, y para esto hay que tener una capacidad de decisión política que el neoperonismo no la tiene. La izquierda, como dijimos, hace mucho que no existe, hoy en día existe menos, son sencillamente una rubia decorativa que está por todos los canales de televisión, que lo único que hace es decir, sí, Cristina tiene que estar libre, Cristina tiene que estar libre. La verdad que a la izquierda ese no se debería ser su problema. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que tenemos. Para esto lo que hace falta, no cabe ninguna duda, estamos muy lejos, pero lo único que podemos hacer es organizarnos, clase trabajadora, una intelectualidad que también está totalmente perdida, pero algunos se pueden rescatar. Y para esto es necesario organizarse de a poco, lentamente, porque venimos de... si hablábamos antes del subsuelo, bueno, estamos en el subsuelo número 2000, digamos, ¿no? Pero es la única posibilidad, porque ninguno de los sectores burgueses tiene... Lo único que quiere, uno lo único que quiere es hacernos bosta, y el otro... Ese ímpetu que había tenido el peronismo original se perdió hace muchísimo, incluso el propio Perón después de vuelta, ¿no? Recordemos que a los montoneros los usó y después los echó de la plaza. Todas las condiciones geopolíticas han cambiado, Occidente está en su crisis terminal. Teníamos la posibilidad de entrar a los BRICS, que ni siquiera Alberto y Cristina lo aprovecharon, porque fueron con una tibieza total y absoluta, ¿sí?
Tanto es así que Milei lo único que necesitó, esto es una muestra más, lo único que necesitó es decir, no, nosotros no entramos, listo, chao. Los Greek no nos van a pedir por favor que estemos ahí. Pero esa era la gran posibilidad de ciertas modificaciones, que no lo aprovechó el neoperonismo, no hizo nada el neoperonismo para consolidarlo, y Milei lo borró un plumazo porque obviamente, porque ideológicamente lo odia, ¿no? Toda esa cuestión. Así que, bueno, fueron una serie de disquisiciones que me parecía importante hacer. Espero que les haya interesado. Esto es fuertemente polémico, claramente. Así que bueno, espero vuestra participación, los comentarios, el dedito para arriba, nuevas suscripciones, la difusión de nuestro canal. Desde ya les digo muchísimas gracias por continuar alentándonos. ¿Sí? Como siempre les digo, el canal viene creciendo. ¿Sí? Y nuestras visualizaciones no están pichicateadas, no contratamos a ninguna plataforma para que nos ponga bots y que nos ponga visualizaciones para arriba. Nuestras visualizaciones son reales, siempre nos vamos a manejar con ese criterio, que lamentablemente no muchos lo cumplen en esta plataforma. Pero bueno, entonces, muchísimas gracias por estar. Será hasta una próxima de especiales de Crítica Dialéctica y muy pronto también una próxima de Crítica Dialéctica, Revoluciones y Rebeliones. Adiós.